el pastor trae para nosotros el día de hoy. Sean bienvenidos nuevamente, como todos los domingos. Les recomendamos mucho, por favor, pongan su celular en modo silencio para que no interrumpamos en la reunión. Muchas gracias y bienvenidos. Familia, muy buenos días. ¿Cómo han estado? Bueno, sean todos bienvenidos en esta hermosa mañana de día domingo. Hoy estamos ya a 18 de enero. Increíble, ¿no? Cómo se va el tiempo de rápido. Pero gloria a Dios, bienvenidos todos. Qué bonito poder encontrarnos nuevamente en esta mañana, en este tiempo de nuestro encuentro, de nuestra reunión familiar. Como podemos ver, parece que todavía muchos de nuestros hermanos están de viaje, ¿cierto? Todavía están paseando seguramente, pero bueno, qué bonito que podamos compartir ese tiempo y que sea el Señor a través de su palabra y en el poder de su Espíritu Santo hoy hablando a nuestras vidas. Bueno, quería saludar a Mary, ¿cierto? A Isabel Cristina, a su familia que nos acompañan en esta mañana, personas que queremos, que nos han acompañado durante muchos años, ¿cierto? Ya bastantes años. Ellos son aunque están ahorita aquí en Armenia, pero nos acompañaron muchos años también en el municipio de Piendamó. Siempre recordamos al señor padre de Mary, a don Leonel, don Leito, de cariño le decíamos siempre, un hombre increíble, pues ya partió la presencia del Señor, pero desde que lo conocimos hasta el último, creo que suspiro de su existencia en este mundo, fue un hombre tremendamente de fe, un hombre intercesor, era un gran intercesor, siempre orando, siempre comprometido, a pesar de sus dolencias, de sus malestares, siempre estuvo allí, siempre lo recordamos con mucho cariño. Precisamente en estos días estuvimos en Piendamó, el Señor nos llevó de una manera bien especial. Pensábamos arrimar a Piendamó, saludar a una persona que también queremos mucho, que también hizo parte de un gran equipo de trabajo, una mujer muy especial, de verdad, en la obra del Señor y que nos apoyó, como les digo, mucho, y sigue todavía de alguna forma apoyando el ministerio allí en Piendamó. Ella se llama Nelly Paz. Creo que algo comenté en el devocional. Después me decían que no había escuchado casi nada del devocional. Estábamos en ese día en Piendamó, seguramente algunos problemas allí de señal, pero esta mujer también muy involucrada en la obra y además de eso también intercesora. Y pues en la semana también falleció uno de sus hijos, partió a la presencia del Señor y estaba de verdad bastante mal. O sea, a pesar de su fe, obviamente, de su convicción, de tener claro, es natural, ¿cierto? Que ver partir un hijo es de las cosas más duras, más difíciles. Digamos lo que casi que el proceso natural, uno diría decir, es que los hijos se entierren a sus padres, ¿cierto? Uno diría es como casi que ese proceso natural y de hecho se da mucho. Pero que un padre, ¿cierto? Que unos padres entierren a sus hijos es la cosa más tremenda, más dura. Seguramente, Dios nos guarde, pero bueno, esas cosas pasan y pudimos acompañarla, estar con ella y en medio de sus lágrimas, de su dolor, tiene claro, ¿cierto? Tiene totalmente claro todo y eso le da fe y le da mucha fortaleza y consuelo y paz en medio de todos estos momentos de angustia. Bueno, en el devocional del lunes, si el Señor lo permite, voy a profundizar más de ese tema, pero simplemente quería comentarles que fue un viaje así como rápido, pero fue de mucha bendición. Encontramos una cantidad de personas que no veíamos hace años, muy queridas, muy lindas, pero con grandes y profundas necesidades, como seguramente todos nosotros, ¿cierto? Entonces fue un tiempo de visitar, pero también de orar mucho y de llevar palabra de Dios. Fue un gran tiempo y tanto así que teníamos planeado pasar a Popayán rápidamente a visitar a la familia y no pudimos, nos tocó volvernos de Piendamó. Además por varias causas también de orden público, ¿no? Entonces, pero bueno, el Señor fue y es siempre
hermoso y maravilloso, y Él cumple sus propósitos. Por eso uno siempre tiene que estar simplemente estar siempre dispuesto a que el Señor obre, ¿cierto?, su perfecta voluntad en nuestras vidas. Una de las situaciones más, podría decirlo, difíciles que uno como pastor, como predicador, como líder, como le llaman, en algunas situaciones, en esos acompañamientos que tenemos pastorales en sus vidas, además del consejo, además del acompañamiento, además de la instrucción bíblica, de la enseñanza, es también acompañarlos en aquellos momentos como cuando un ser amado parte a la presencia de Dios. Y a mí me ha tocado mucho, la verdad, en estos cerca de 22, 23 años ya que llevamos de pastorear iglesia, acompañar a muchas, no solamente personas muy cercanas, sino también familiares que en algún momento de ellos nos piden el favor que uno les acompañe, sobre todo en el momento de la homilía, ¿cierto?, del velorio, como se llama, cuando uno tiene la certeza, y no es que yo pueda decir yo tengo la certeza 100% porque nunca será así. Uno puede llegar a especular un poco, pero definitivamente quien puede decir sí o no, esa persona es salva, es el Señor, en últimas. Pero de alguna manera uno conoce un poco de la historia de la persona. Ya cuando uno está allí y está frente al ataúd, ¿cierto?, y está en un momento de oración, algo que se suele decir comúnmente o tradicionalmente o aún religiosamente, yo entiendo que de alguna manera también es para consolar a la familia. También es una manera muy bonita, loable, de decirle a los familiares que esa persona se encuentra en el cielo. Es más, parte de esas oraciones religiosas que se hacen de allí, ¿han escuchado? Una de ellas dice que brille para él la luz perpetua, ¿cierto? Y que esa persona ahora está en los brazos de Dios, en la presencia del Señor. Y vuelvo y lo digo, y todo eso sale de un buen deseo, de un buen sentimiento y de una manera cierta de tratar de consolar a las personas. Pero yo creo que eso también debemos tener mucho cuidado. Si para mí es difícil decirlo de una persona que de alguna forma, vuelvo y lo digo, yo pueda ver o dar un testimonio de que sí buscó al Señor, que sí estuvo participando, que en alguna circunstancia le escuché hablar y decir que amaba al Señor, pues bueno, yo podría de alguna manera hasta atreverme a decirlo sujeto a esas condiciones. Pero cuando uno llega y la persona que está allí o ese cuerpo no lo conoció muy bien, yo la verdad prefiero callar. Y me ha pasado, como le digo, en muchas ocasiones, porque para mí es un tema delicado, más allá de querer simpatizar o querer simplemente decir cosas bonitas que traigan consuelo al corazón de la persona. No voy a decir cosas contrarias, pero tampoco decir cosas a favor que realmente no están sujetas a la verdad. Y yo creo que nosotros tenemos esa responsabilidad delante del Señor. Mire, por estos días se ha generado mucha polémica acerca del tema de a dónde va una persona, ¿cierto?, cuando muere. Y si esa persona en vida, por él en alguna ocasión o bajo alguna circunstancia habló de Dios o hasta le cantó a Dios en un momento dado, pero que su vida nunca realmente dio testimonio, ni sus palabras, ni su vida, ni sus comportamientos, ni lo que hacía realmente reflejaba lo que el Señor ha determinado que debe ser el testimonio de un hijo suyo, de un hombre, de una mujer,
de Dios. Y ahí nosotros somos llamados a proclamar la verdad de la palabra. Porque es que en algunas circunstancias se dice, no, es que nosotros no somos quien, ¿no?, para juzgar. Y no estoy juzgando, en últimas, a dónde está la persona, porque eso le corresponde al Señor. Pero sí, mi deber y mi responsabilidad como una persona que enseña la palabra de Dios, mi responsabilidad es proclamar la verdad, enseñar la sana doctrina que guarda la fe de los oyentes. Es nuestra responsabilidad de combatir el error, dijo el apóstol Pablo. Porque cuando una persona no es enseñada en la sana doctrina, puede caer en ciertos conceptos equivocados y eso es algo terrible espiritualmente. Por eso nuestra responsabilidad, no solamente mía como pastor o predicador o persona que enseña la Biblia, nosotros debemos ser responsables de enseñar la sana doctrina tal cual el Señor la expone en su palabra. Guste o no guste, nosotros somos llamados a enseñar la verdad del evangelio, como está expuesta en la palabra de Dios. Y por eso hoy quiero compartir acerca de este tema, no atacando personas, sino atacando esos conceptos equivocados que llevan a la confusión. Es más, llegan al punto hasta de que la gente crea que todos somos hijos de Dios, que el amor de Dios es tan grande que alcanza para todos y que todos se salvan y que todos van para el cielo, que nadie se pierde. Así ha sido la persona más mala, más terrible. Es más, yo he escuchado decir personas, y no sé cuál es su teología, pero toman cierta historia, ¿no? Un pasaje, una historia para hacer una doctrina y llevar eso a hacerlo una verdad. Y es el pasaje del ladrón en la cruz. Si uno se pone a mirar y digamos lo que sí, a simple vista uno dice tienen razón. Si la gente que conoció al ladrón, hablemos de aquel ladrón que se arrepintió, ¿no? Porque habían dos ladrones, el uno a la izquierda y el otro a la derecha, el Señor en el centro. Y cuando uno mira la historia en el evangelio, dice que los dos, inicialmente los dos, pues su condición era igual. Ladrones estaban siendo condenados a muerte justamente bajo la ley que regía en su momento por Roma. Por algo estaban allí. Obviamente, pues el Señor Jesucristo es otra historia, por supuesto, pero estos dos ladrones estaban allí justamente, vuelvo y lo digo, bajo la ley romana. ¿Ya? Los dos llegan bajo la misma condición, pero algo cambia, algo sucede, y es que uno de los dos cambia de opinión y de concepto acerca de la persona de Jesús. Al inicio los dos lo juzgan, lo critican, le dicen de todo. Yo creo, ¿no? Especulamos un poco que el Señor hablando, ¿cuáles fueron las palabras, las muy pocas palabras que el Señor dijo en la cruz? Tuvo una conversación breve, pero una de las cosas más impactantes que el Señor fue que dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y además de esas otras palabras, seguramente impactaron el corazón de este ladrón, tanto así que le clamó, le pidió al Señor que lo tuviera en cuenta cuando estuviera en su reino. Y el Señor no lo negó. El Señor dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces de ahí se toma el tema de que, mire, él simplemente hizo una confesión de él, de su corazón, no algo estructurado, no algo que le habían dicho, repita esto, ¿no? O leyó la Biblia para decir, necesito hacer este tipo de confesión.
O alguien llegó y se le acercó y le dijo, mira, repite esta oración. Cosas como esas. No, simplemente él vio la figura, la persona y fue tocado. Y hizo su propia declaración de arrepentimiento, su propia declaración de fe, digámoslo. ¿Y qué miró el Señor Jesucristo? ¿Qué vio en él? Vio su corazón. Vio algo genuino, algo real en él. Tanto así que él no le dijo, no, tú has sido malo toda la vida, tú nunca diste testimonio, ni siquiera te has bautizado. Porque hay congregaciones que dicen que el bautismo en agua es necesario para la salvación. Y no es así. Por supuesto que el bautismo es importante como una ordenanza del Señor, hay que hacerlo. Es más, tenemos que programarlo en estos días antes de que Isabel se vuelva a España, ¿cierto? Que se quiere bautizar. Tenemos que mirar que quiénes de ustedes no se han bautizado todavía y quieran bautizarse. O ya todos se bautizaron. ¿Sí? Fabio, ¿quién más? Los demás todos ya están. Liliana. Okay. No, pero ya se bautizó y entendió claramente lo que es el bautismo. ¿Sí? Igual hacemos un pequeño curso. Mire, quiero hacer un paréntesis aquí ya que estamos hablando de este tema. Mire, el bautismo, muchas personas dicen, no, yo no me bautizo porque es que yo creo que todavía no me siento de que debo hacerlo, eso es una responsabilidad, yo todavía, y por supuesto que sí es una responsabilidad, por supuesto que debo tener claro lo que significa el bautismo, pero el bautismo no es el final de la vida cristiana. Es más, si te pones a esperar eso, seguramente partes de la presencia de Dios y no te bautizas. Ahora, no por eso te salvas o te pierdes, vuelvo y lo digo, de lo que estamos hablando, pero sí es una muestra de nuestra fe y de nuestra aceptación y de verdad demostrarlo públicamente de que he reconocido y aceptado genuinamente al Señor en mi vida y quiero hacerlo público y quiero en obediencia bautizarme. ¿Ya? Es un acto de amor, de fe, pero no es un acto de salvación como tal, como lo proclaman algunas pseudo iglesias cristianas, podría decirlo. Entonces, volviendo al tema, bueno, y eso lo miraremos más en el curso, ¿no? Y ya en esta semana pues le enviaré la invitación para que las personas, seguramente muchos de los que faltan, tampoco, muchos de ellos no están bautizados. El ladrón en la cruz no necesitó, gracias, no necesitó, o el Señor Jesús le dijo, no, tú no te puedo llevar al paraíso porque no te has bautizado en el agua. Nada de eso. ¿Ya? Ahora, todo eso es una verdad. Pero en últimas, lo que estamos diciendo es que quien tiene la soberanía, quien tiene el poder, la autoridad y todo para determinar quién entra y no entra al cielo es el Señor Jesucristo. Pero tampoco yo puedo tomar este ejemplo y decir, mire, el ladrón en la cruz en el último segundo se salvó. Sí, es cierto, es una historia. Esto es una historia, escuche, esto es una historia narrativa, no normativa. ¿Me explico? Una cosa es que se cuente la historia y otra cosa es que diga que esto es doctrina, fundamento. No, esto no es fundamento. Esto no es doctrina, esta historia. ¿Me explico? Si no, entonces, ¿qué quedaría en el ambiente? ¿Qué quedaría por allí en la idea de las personas? Yo puedo vivir la vida que quiera, yo puedo vivir en pecado. Es más, yo lo he escuchado. Es más, a mí me lo han dicho. ¿Sabe qué me han dicho a mí? ¿Es cierto que Dios perdona? ¿Y qué debemos responder a eso? Por supuesto. Es cierto que el amor de Dios hace posible de que no importa la clase de persona que yo haya sido, borracho, mentiroso, ladrón, embustero, fornicario, adulto, lo que sea, Dios me perdona. ¿Qué respondemos ante eso? Que sí. Por supuesto. Bueno, me han dicho, porque así bueno, entonces cuando me vaya a morir me arrepiento. ¿Ustedes creen que eso es correcto? ¿Y debo tomar la historia del ladrón en la cruz para sustentar esto? No. O sea, no puedo hacer de la historia del ladrón
un mensaje que quede allí para que la persona pueda vivir como quiera, pero que en el último segundo el Señor le puede perdonar. Eso puede llegar a pasar. Eso puede llegar a pasar en algún momento, que una persona esté en una agonía y recuerde, ay, a mí alguien me predicó, yo iba a la iglesia, pero me aparté, no sé qué, pero en ese último instante Dios le dé la oportunidad de decir, Señor, perdóname, porque y arrepentirse de corazón, vaya, sea por el miedo, por la angustia que esté viendo de que ya se va a morir, lo que sea, y se puede salvar. Sí, yo creo eso. Pero ¿será que nosotros debemos predicar eso? No. Entonces esto no es doctrina. Esto es una historia narrativa que nos enseña una verdad. Pero yo debo mirar el contexto de la palabra de Dios. Y no debo tomar el ejemplo entonces de este ladrón en la cruz para sustentar que una persona puede vivir como quiera, pero que en el último instante se puede arrepentir. Porque seguramente puede que suceda que no haya ese instante. Entonces no debo tomar. Pero sí, obviamente sí es una certeza bíblica y fundamental y doctrinal que el Señor perdona a aquel que se arrepiente genuinamente. Eso sí. Pero seguramente muchos no van a tener esa oportunidad en su último suspiro, que es diferente. Bueno, entonces por eso lo digo y lo aclaro, porque esto queda grabado y muchas personas, y ahora en Piendamó me alegró mucho de que muchos dijesen que siempre veían nuestras enseñanzas y nos seguían. Entonces eso es importante siempre aclararlo. Vivimos en un tiempo donde muchos hablan de Dios, cantan sobre Él o incluso lo mencionan en público. Pero la pregunta que realmente importa no es si ellos se salvaron, porque ha surgido una polémica en estos días, ¿no? Aún en los medios, ¿no? Que si fulanito sí se salvó, no se salvó. Yo creo que más allá de todo eso, hoy nosotros debemos preguntarnos más bien si yo soy salvo. ¿Qué puede pasar en mi vida si yo puedo determinar si alguien es salvo o no es salvo? Yo puedo tomar hasta ciertos pasajes, puedo filosofar, puedo ser hasta emotivo, como les decía ahora, no, yo creo que esa persona está en el cielo, yo creo. ¿Por qué no? Porque es que Dios es bueno. Entonces su teología es emotiva, o puede aplicarle hasta filosofía, y aún es más, hasta puede tomar ciertos pasajes para argumentar algo. Pero eso qué importa si esa otra persona es salva o no es salva. En últimas, yo soy enviado y somos enviados de parte del Señor a proclamar su verdad. Por supuesto que sí, o a evangelizar. Y debemos utilizar todos los medios hoy habidos, ¿cierto?, para proclamar la verdad. Hoy más que nunca las redes son importantes porque llegan rápido y se vuelven virales. ¿Por qué no aprovechar esto para también proclamar la verdad de la palabra de Dios? Es un medio, por supuesto. Anteriormente yo leía un pasaje del libro de Apocalipsis que decía, y todo ojo le verá. ¿Lo han escuchado? Hablando acerca de la venida de Cristo. Y yo decía, yo pensaba entre mí, bueno, el Señor es todopoderoso y Él puede, no sé de qué forma, mostrarse, ¿no? Para que todo ojo le vea, ¿no? Yo especulaba un poco en ese tema, ¿no? Sí, porque si el Señor se muestra hacia esta parte del mundo, seguramente los que están en otro lado, ¿cómo lo verán, no? Pero hoy digo yo, sigo especulando un poco. Si el Señor Jesús aparece en su gloria, dice que los cielos se estremecerán, ¿cierto? El sol no hará su resplandor, la luna, bueno, cosas impresionantes. Por supuesto que eso va a ser un hecho extraordinario cuando el Señor Jesucristo regrese, como así muy bien lo ha prometido y es la esperanza que tenemos. Pero ¿cómo se puede volver viral la venida de Cristo? Con las redes, ¿cierto? Al segundo ya estará todo eso en el mundo entero. Seguramente, ¿no? Lo que pasa en algo extraordinario se vuelve viral y eso en instantes se puede mostrar al mundo entero. Entonces nosotros, por supuesto que debemos proclamar la verdad, pero en últimas,
vuelvo y digo, yo debo realmente mirarme a mí mismo y no decir si es fulanito o ¿cómo es que dicen? Perencejo, ¿cómo es que dicen? Fulano, perencejo. Ay, Sutano y perencejo son salvos. Pues el Señor no quiere que nadie perezca, ¿no? Por supuesto, y es nuestro corazón. Pero yo quiero centrar esta enseñanza de hoy más en que vamos, en vez de estar mirando a ellos, mirémonos a nosotros mismos. ¿Les parece? Conforme a la verdad de la palabra de Dios. Las preguntas entonces sería: ¿soy yo salvo? ¿He nacido de nuevo? ¿He confesado mis pecados y me he rendido a Cristo de una manera genuina? Es bueno que nos hagamos esas preguntas. Dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, uno de los más importantes, el Sermón del Monte. Y el Señor Jesús en el Sermón del Monte, Él no suavizó el mensaje. Él no suavizó el mensaje. No le puso bel rosita al mensaje. No dijo, toleren un poco el pecado. ¿Dijo así Jesús? ¿Toleren un poco el pecado? No, el Señor Jesucristo habló con claridad. Fue contundente. ¿Usted cree que al Señor Jesucristo lo odiaban por hacer milagros? ¿Por multiplicar los panes, los peces? ¿Ah, lo odiaban por eso? No. ¿Por devolverle la vista al ciego? No. ¿Sabe por qué dice que a él lo odiaron? Por decirle que sus obras eran malas. O sea, cuando él confrontaba, sobre todo a los religiosos, él habló con justicia, él habló con amor, pero también habló con siendo radical. Dice Mateo 5:29, que incluye el Sermón del Monte. Ahora, por supuesto que cuando hacía estos milagros y todo esto, pues a quien le hacía el milagro y a la gente del común, pues obviamente lo amaban y lo querían, ¿cierto? Por todo esto. Pero quienes estaban profundamente enojados eran los religiosos. Mateo capítulo 5, versículo 29 dice, Mateo 5:29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Eso es una situación bastante radical. Pero hay otros que son mucho más radicales. Dicen, la Biblia dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer. Entonces cierran el ojo derecho y pecan con el ojo izquierdo. ¿Será eso? Ahora, obviamente no está hablando de manera literal, ¿no? No sé si ustedes se recuerdan hace unos años, y eso es real, eso salió hasta en las noticias. Un hombre que era un poco promiscuo, diríamos un poco bastante promiscuo, ¿no? Según él. Pero que un día leyendo la Biblia, ¿cierto? Y dijo yo, la verdad, tengo que tomar decisiones radicales. Y fue tan radical, según este pasaje, que se castró. ¿Sí recuerdan? Eso fue noticia. El hombre dijo, ese es mi problema, entonces cortémoslo de raíz. Y lo hizo, en serio. ¿Y usted por qué hizo eso? ¿Por qué? Es que el Señor dice en su palabra que si tu ojo derecho es ocasión de caer, ¿queremos hacerlo? Sacarlo. En ese caso él dijo cortarlo. Y lo cortó. Seguramente pueden meter a investigar y ahí aparece la historia. ¿Será que el Señor Jesucristo aquí está hablando de ese tipo de cosas? Entonces, si yo estoy cometiendo un error con mis manos, ¿debo cortarme la mano? En ese caso, sacarme el ojo, si estoy viendo cosas que no debo ver. ¿El problema está en el ojo? ¿El problema está en la mano? ¿El problema está en el miembro?
¿Dónde radica el problema? Es en el corazón, es en la mente. Y eso lo dijo muy claramente Santiago, ¿no? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos? ¿De dónde viene todo esto? Él mismo se repreguntó fue una pregunta retórica, ¿cierto? ¿De dónde viene? Si no es del corazón de cada uno de nosotros. El mal está allí. Y eso es verdad. Pero aquí el Señor está diciendo que debemos ser radicales. No debemos tolerarlo. No debemos suavizarlo. Mire, y desafortunadamente muchos de nosotros, por caer bien, muchas veces muchos de nosotros por simpatizar. Ahora nosotros debemos enseñar la verdad bíblica con responsabilidad, pero con amor, con mansedumbre, por supuesto que sí. Sin atacar la persona, atacando los conceptos, atacando las ideas, pero no la persona. Pero debemos hacerlo con claridad. El Señor Jesucristo lo hizo. Mire, y lo bonito de la predicación expositiva es que usted no tiene por qué ni añadir, ni poner, ni quitar nada. Usted simplemente exponga la palabra de Dios. Por eso es tan importante que cuando usted comparta algo, nunca diga, es que el pastor me dijo. Porque me puede estar metiendo en problemas a mí. Van y buscan al pastor y con que usted dijo, ¿no? No. Lo que dice el Señor, lo que dice su palabra, es lo que dice la palabra de Dios. Por eso nos cuidamos mucho de no tener nuestros propios conceptos. Por eso lo importante de la predicación expositiva es que vamos al texto, vamos a enseñar lo que realmente quiso decir el Señor a través de la persona de momento, ¿no? El profeta, el apóstol, que establecieron el fundamento. Por lo tanto, la santidad no es opcional. El evangelio exige decisiones drásticas. Y este pasaje nos lleva a confrontar nuestra vida a la luz de la palabra. Porque puede ser que nosotros estemos consintiendo cosas en nuestra vida. Las estemos aprobando. No, yo creo que hacer esto no es tan malo. Yo creo que vivir de esta manera no es tan malo. Y nos convencemos que no es tan malo. Porque cuando una mentira se repite muchas veces, termina siendo una verdad. No, esto yo creo, ¿no? Que esto no es tan malo. Porque muchas personas, cuando uno les quiere hablar de la palabra de Dios, inmediatamente no quieren. ¿Por qué? Porque sabe que van a ser confrontadas con su pecado. Y saben, es más, muchos saben que eso no está bien, pero prefieren no escucharlo, prefieren evadirlo. Por eso muchas personas, aunque vienen aquí, cuando son confrontadas con la palabra de Dios, prefieren no volver. Porque quieren seguir, se deleitan en el pecado. O sea, esa confrontación no lo lleva a un arrepentimiento. Dicen, uy, Señor, de verdad mi vida, lo que estoy haciendo, mi relación o esto, aquello, no está bien. Tengo que tomar decisiones radicales. No me gustó, no va conmigo, no estoy de acuerdo. Aunque sí sé que es pecado, pero prefiero seguir en el pecado antes de renunciar porque me deleito en él, porque me gusta, porque me place. Pero eso no dice la Escritura. La Escritura dice que realmente alguien que decide seguir a Cristo debe ser radical. Totalmente. Ahora, eso no es fácil, por supuesto. Y hay que ser sabio. Y cuando me refiero a ser sabio, estoy hablando de que lo que hablamos en estos días con una persona, hoy por ejemplo, entendí de que el Señor no le gustan las imágenes. Hoy entendí que el Señor aborrece todo tipo de idolatría. Hablamos de un mensaje. Y esta persona llega y en su casa está la abuelita o la tía y tiene la Virgen de este tamaño con 100 velas. Yo no puedo llegar a coger una maceta y volvérsela a pedazos, porque hay que ser radicales. No, eso no hay que hacerlo.
Pero sí debemos entender a la luz de esa verdad de que eso no está bien. ¿Y cuál debe ser mi propósito? Llevar a mi abuelita y llevar a la tía a que ella, conforme a la palabra de Dios y el Espíritu Santo, le muestre. Pero sí me hago el compromiso y sé que debo hacerlo, porque tampoco puedo quedarme allí si realmente estoy viendo de que esa persona que amo está profundamente sumergida en el pecado, en la idolatría y en cuantas cosas más. No puedo callar ante eso, pero con amor y sabiduría y oración tengo que llegar a ese punto. ¿Me explico? O sea, el hecho de que el Señor nos hable a través de su palabra y seamos radicales, también se tiene que aplicar la mansedumbre, el amor y la sabiduría. Pero hay que hacerlo. O sea, amor no es callar, sabiduría no es callar. O mejor dicho, sabiduría sí es saber callar, pero también saber hablar en su momento. Volvamos a Mateo 5 y leámoslo todo nuevamente del 29 al 30. Dice así: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. ¿Eso le suena flexible? ¿Eso le suena como que el Señor trató de suavizar las cosas? Fuerte. Si algo te está dañando la comunión con Dios, si algo te está alejando, si algo te está llevando a pecar, si algo te está llevando a justificar tu condición que es contraria a la voluntad de Dios, ¿qué debemos hacer? Habla de cortar, y cortar es de una. Si tú estás durmiendo en tu casa y cae un aguacero de repente, ¿cierto? Y estás acostado y cuando empieza a caerte una gotera tremenda en la cara, ¿qué harías? Se queda usted diciendo: ay, qué rico, ¿cierto? Esa agüita aquí para este calor. Seguramente, ¿no? A no ser que le guste, a no ser que le guste y le plazca eso, pues yo creo que una persona sensata, ¿qué haría? De primerazo se quita, ¿cierto? De primerazo se hace a un lado, le toca poner una olla, correr la cama, qué sé yo. Pero al otro día, ¿qué hace una persona sensata? Pues llama a alguien o se sube o no sé, pero tapa la gotera. Yo no creo que nadie se quede con esa gotera allí hasta que le caiga el techo. Seguramente habrán, ¿cierto? Eso ya sería necedad. Si hay algo que realmente está dañando, algo que me está alejando, algo que realmente no glorifica al Señor, no cumple su propósito, el Señor Jesucristo está diciendo claramente que hay que quitarlo. Y voy a compartirle 4 puntos importantes acerca de esto. Primero, la realidad del Evangelio. La realidad del Evangelio. El Señor Jesucristo usa imágenes fuertes para mostrar que el pecado no se negocia. El pecado no se negocia. Vamos a Hebreos, al libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ay, es que esta persona descansa en la paz del Señor, que brille para él la luz perpetua. Y claramente la Escritura nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie podrá estar en la presencia del Señor si esa persona no fue santa. Y no estoy hablando de que fue perfecta. No confundamos santidad en el sentido de perfección, porque humanamente seguro vamos a cometer errores. Pero una cosa diferente es yo reconocer al Señor Jesucristo
como mi Señor y mi Salvador, hacerlo el Señor de mi vida. Genuina, verdaderamente, confesar que Él es mi Señor, que me arrepiento de corazón, que he nacido de nuevo y que aún así cometa errores, eso va a pasar. Pero otra cosa es cometer errores, vivir en el pecado, deleitarme en Él, pero decir que de alguna manera el Señor en su amor y su bondad tendrá misericordia de mí. Eso es otra cosa. Claramente entonces, Hebreos dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Romanos 6:23 nos recuerda, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claramente todo aquel que ha pecado está condenado. Y no es porque yo diga que yo creo que esta persona está en el cielo, ¿no? El pecado no es un juego, mis amados, es un enemigo mortal. Mortal. Segundo, avanzo un poco rápido porque pues, son 4 puntos y hay varios versículos bíblicos para que los estudien, los profundicemos en casa. Segundo, la necesidad del nuevo nacimiento. Segundo, la necesidad del nuevo nacimiento. Recordamos a Nicodemo, un hombre religioso, fue confrontado por el Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3 dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El famoso Nicodemo tenía una gran inquietud, una gran expectativa de saber cómo se podría entrar, cómo podía él entrar, cómo podía él llegar a la presencia de Dios. Y la respuesta de Jesús fue, tienes que nacer de nuevo. Mire la respuesta del Señor Jesucristo y póngale cuidado. El Señor Jesucristo no le dijo, tienes que ser mejor persona. ¿Así le dijo? Tienes que ser mejor esposo. Es que tú eres mal esposo. Has maltratado a tu esposa. Por lo tanto, si quieres entrar al reino de Dios, tienes que ser mejor esposo, mejor esposa. Tienes que administrar mejor tus finanzas. Tienes que ir a misa o al culto cada 8 días. ¿Sí? Nada de eso. Radicalmente le dijo, tienes que nacer de nuevo. No es restaurar. ¿Recuerdan cuando yo les hablaba de cuando trabajaba la carpintería? No me llevaban algunas sillas para que las restaurara, porque tenían la pata coja, las había caído comején, y yo las lijaba, les ponía la masilla, las ponía bonitas. Y yo le decía a la señora, mire, esa silla suya estaba muy mala, le hice una nueva. Esta es nueva, esta silla está nueva. Y la señora me decía, oiga, don José, pero ¿cómo así? Yo veo que es la misma silla, solo que está restaurada. El Señor no nos llama a nosotros a que seamos restaurados, porque aquella persona que es restaurada va a seguir siendo igual, por más cositas bonitas que se le puedan poner. El Señor no nos llama a ser restaurados. El Señor nos llama a nacer de nuevo, a ser una nueva criatura. ¿Por qué la gente no cambia? ¿Por qué la gente sigue igualitica, igual? Nosotros no somos perfectos, por supuesto, ningún hijo de Dios es perfecto, pero aquel que ha sido renovado y nacido de nuevo definitivamente se nota, se ve. Entonces el cristianismo no es que tú seas una mejor persona. El cristianismo se trata de nacer de nuevo, de ser una nueva criatura, de rendirme al Señor. Dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, sea una mejor persona, niéguese a sí mismo.
Segunda de los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo. Y esto responde muchas de esas cuestionamientos que hoy circulan en las redes, ¿no? Ay, esta persona sí era o no era. Es que esta persona le cantó junto a no sé quién, es que esta persona, ¿cierto? Hacía obras bonitas. Ahora, yo anhelo que todos estén en el cielo, pero no es lo que yo anhele. Es lo que esa persona haya decidido en sí mismo. Y aquí claramente dice en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, su capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si esa persona está en Cristo, de modo que ese fulanito, esa fulanita está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva persona, nueva criatura es. Pero si usted ve que dicen que está en Cristo, pero sigue igual, grosero, llevando a la gente al pecado, pecando, deleitándose porque se ve deleite, gusto, placer, incita al pecado, está en Cristo. Está en Cristo. Entonces no debemos suavizar, no decir, no, sí, es que un angelito de Dios, angelito. Vuelvo y digo, no ataco personas, ataco conceptos. Y es mi responsabilidad bíblica delante del Señor enseñar la verdad. Bíblica, el apóstol Pablo está diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona, nueva criatura es. Las cosas viejas siguen allí. Las viejas cosas siguen allí. No, las viejas cosas pasaron, se fueron. Era nuestra mala manera de vivir. Ustedes antes eran, dice el apóstol Pablo en otra de sus cartas, ustedes antes eran borrachos, eran contenciosos, eran ávaros, eran. Cuando habla de las obras de la carne, mira, durante muchos años me hablaron del cristiano carnal. Y es tan mala enseñanza. Y uno estaba allí en ese concepto, la verdad se lo digo. Donde se hablaba del natural, o sea, el que no tenía Cristo, se hablaba del carnal y se hablaba del espiritual. Esa era una de las enseñanzas. Y yo feliz siendo cristiano carnal. ¿O no? ¿Cuál era el cristiano carnal? El que sí había recibido a Cristo, pero su vida todavía no. Entonces uno como que muy cómodo ahí, ¿no? Sí, eres salvo. El Señor está contigo, sí, el Señor está allí, pero todavía sigues haciendo cosas. Entonces, claro, esa enseñanza lleva a la mediocridad. Y eso no ni siquiera es bíblico. Pero ese tipo de enseñanza lleva a que muchos estén conformes y tranquilos aún en una vida de pecado. Mire, la Biblia no muestra por ningún lado cristianos carnales. O eres o no eres. Hay la puerta angosta y la puerta estrecha, el cielo, el infierno. El Señor tiene 3 estados. Hay 2. Cielo e infierno. Puerta angosta, puerta estrecha. ¿Qué más? ¿De qué más nos habla? ¿De qué? Caliente o frío, eso. Apocalipsis, ¿cierto? Nada de tibios. Pero nos teníamos en una tibieza, carnales, cristianos pero carnales. Y la Biblia habla de las obras de la carne y de las obras del espíritu. No habla más. Y cuando habla de las obras de la carne, ¿de qué habla? Ustedes antes eran ¿qué? Borrachos, mentirosos, ávaros, egoístas, fornicarios. Y habla de la homosexualidad. Pero ahora no, esos temas no se tocan, ¿cierto? Porque no se pueden tocar. No, hay que decir las cosas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces no se trata de restaurar. Se trata de renovar. Es que voy a renovar mi casa.
los mismos muebles viejos, todo viejo, pero renové. Usted no renovó, ¿usted qué? ¿Restauró? Ahora, ¿serán malas las restauraciones? No, pero en la casa, en el carro, pero en la vida cristiana no funciona de la misma manera. El Señor no nos llama a ser restaurados, nos llama a ser renovados, a ser nuevos. He aquí todas las cosas son hechas nuevas, nuevas. No basta entonces con religiosidad o palabras sueltas sobre Dios. Se necesita una transformación radical por el Espíritu Santo. Tercero, precisamente para allá vamos, Lucy. Tercero, el fruto del arrepentimiento y la confesión. Recuerden que estamos desarrollando los puntos para llegar y comprender todo el mensaje. Primero, la radicalidad del evangelio. Segundo, la necesidad del nuevo nacimiento. Tercero, el fruto del arrepentimiento y la confesión. El evangelio exige evidencia visible. El evangelio exige evidencia visible. Mateo capítulo 3 versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea, lo que está diciendo el Señor a través de ese pasaje es que 3:8, Mateo 3:8, lo que está diciendo aquí la palabra de Dios en el evangelio es que a una persona que realmente ha nacido de nuevo, como dice 2 Corintios 5:17, se le ve, se le nota, aún en la manera que habla, en la manera que se expresa, en la manera que ve las cosas. Ya no anda con quejas, ya no anda con críticas, ya no anda con señalamientos, ya no anda con malas palabras. Es más, ¿sabe? Aún hasta donde llega la Biblia, aunque no lo anoto aquí, pero me viene a la mente, dice que ni siquiera nosotros participemos de chistes de doble sentido. ¿Sí lo han leído? No sé si alguien me lo puede buscar ahí para que lo anotemos también. Porque mira hasta dónde el Señor es cuidadoso de decir que un hijo de Dios verdadero ni siquiera debe participar de conversaciones que no edifiquen, que no le glorifiquen. Que con la misma boca que yo digo el Señor es grande, con esa misma boca estoy diciendo que ese no sé qué hijo de tan. Que como de esta misma boca que habla de la grandeza de Dios, esta misma boca y estos labios están diciendo sandeces. Si alguien me ayuda con eso. Por eso dice Mateo, el Señor en Mateo capítulo 3 versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que tu vida de arrepentimiento se vea. Fruto, ¿qué es el fruto? Es la evidencia, ¿cierto?, de que ese árbol está siendo productivo. ¿Por qué el Señor maldijo la higuera? Porque no tenía fruto. Ahora es otra historia, ¿no? Pero, y del buen árbol, de un buen árbol, ¿qué va a dar? ¿Qué va a dar? Buen fruto. Y un mal árbol. Entonces, una persona que no ha nacido de nuevo, por eso nosotros tenemos un dicho con mi esposa que utilizamos mucho, y es que nadie puede dar de lo que no tiene. O sea, cuando usted ve a esa persona que se porta así, que es grosera, que maldice, que critica, juzga, señala, vive de una... ¿Uno qué dice? Nadie puede dar de lo que no tiene. O sea, que esa persona no tiene a quién. Cristo. Por eso actúa. Santiago 3:10. ¿Qué dice? Por favor. ¿Sí ven? ¿Qué dice, Javi? Efesios 5:4. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Mire que hasta dónde llega el Señor, hasta dónde nos lleva. Cosas que dicen no participen, no, esas cosas no son buenas. Y usted muerto de risa con los chistes groseros, ¿cierto? Ni bromas vulgares. Entonces, que alguien me diga, sí, yo tengo al Señor, esa persona es del Señor, pero uno le escucha hablar y groserías, cosas terribles, hablan de borrachera,
Uno que dice, según Mateo 3:8, hace pues frutos dignos de arrepentimiento. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, este va a alcanzar la misericordia del Señor. Mire, y la verdad sea dicha, es que muchas veces nosotros somos pero artistas en querer tapar el pecado, ¿sí o no? Ponerle flores, perfumar. Por más que usted perfume el pecado, por más que usted le ponga flores, lo adorne, pecado sigue siendo pecado. Yo recuerdo una pareja que se unió, o sea, se fueron a vivir fruto de infidelidad, o sea, cada uno dejó su hogar, su familia. ¿Eso cómo se llama? Según la Biblia, adulterio. Adulterio. O sea, esta nueva relación que estaban haciendo era fruto del adulterio. Pero pasaron los años y tuvieron familia, tuvieron hijos, y un día llegaron y que se querían casar. ¿Se podían casar? No se podían casar. Pero me reclamaron, pero ¿cómo así? Entonces, y usted, y que nosotros ya nos arrepentimos. Bueno, sí, gloria a Dios. Qué bueno que se han arrepentido, ¿cierto? Hicieron mal. Pero la Biblia es clara. Su relación es fruto de adulterio. No se pueden casar. Bueno, entonces vamos a seguir en pecado. No sé. Yo hasta ahí llego. Arreglen cuentas con el Señor. Pero no se pueden casar. ¿Es clara la Biblia? Es clara. Ahora hay que mirar cada caso, ¿no? O sea, yo sé que aquí se están mirando, no sé si es que alguien aquí esté viviendo así, ¿no? No creo. No creo, ¿no? Pero obviamente hay que mirar cada caso, ¿no? O sea, nos ha tocado mucho, la verdad, este tema también nos ha tocado mucho. Y es un tema delicado que hay que mirarlo muy bien. Pero definitivamente, cuando alguien me dice, es que nosotros venimos, o sea, que de verdad sean sinceros, ¿no? En contar porque el hecho de que hayan pasado 10, 20 años, mire, el pecado no caduca. El pecado no caduca. Ahora, si hay un arrepentimiento de verdad genuino, sí, por supuesto que el Señor perdona. Pero también el Señor habla claramente en la Escritura que la persona que ha adulterado no puede unirse nuevamente, no se puede casar. Y hasta ahí llego yo. Entonces, Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, además de confesar, ¿qué hay que hacer? Yo recuerdo una persona que era empedernida fumadora. Fumaba, le decían chimenea. Pero lo más curioso es que esta persona sabía que fumar era malo. ¿Y sabe qué decía? Así lo decía, tal cual. Se me hace estar escuchando a esa persona, decía, yo sé que yo me voy a morir de fumar. O sea, aún era consciente que se iba a morir de eso. ¿Pero lo dejaba? No era capaz de dejar. Y en últimas, ¿por qué no lo dejaba? Uno decía, bueno, es una adicción, ¿no? Pero en último, porque tenía placer, sentía placer. No estaba dispuesto a apartarse. Y aquí claramente nos habla el Señor desde Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa ahí y se aparta, hay que apartarse, es el que va a alcanzar la misericordia. Romanos 10, versículo 9. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El arrepentimiento genuino no es solo lágrimas, es confesión y apartarse del pecado. Hay que arrepentirse y apartarse. Cuarto y último, negarse a sí mismo y seguir a Cristo. El Señor Jesucristo lo dijo claramente en Mateo capítulo 16, versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y siga. Ahora, esto lo puede hacer usted al final de su vida si lo desea. Ahí está entre paréntesis, ¿sí? ¿Sí? Este es Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y aparece un asterisco en su Biblia que dice, y esto lo puede hacer cuando usted quiera, al final de su vida. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Claro. ¿Cuándo es ese día? Ya. O sea, ya. Es hoy. No en tal fecha. Hay gente que le pone hasta fechas. No, en tal fecha sí me meto, me involucro, empiezo, ¿no? Pero por ahora no, estoy muy joven o muy ocupado. Yo el día que me gane el baloto, ese día sí voy a empezar a aportar, a dar, porque por ahora no me alcanza. Tengo que suplir mis deseos, mis lujos, mis placeres primero. No tengo tiempo. Mire, es tan triste uno escuchar ese tipo de cosas de la gente, ¿no? No, es que yo todo el tiempo me la llevo trabajando, no me queda tiempo. Y saqué estos días para irme, ¿cierto? Claro, y por supuesto que yo digo que todo eso está correcto, está bien. Pero el tema es que todo su lenguaje está alrededor de sí mismo, ¿no? Pero para el Señor no hay tiempo, no alcanza. No, es que me tocó meterme hasta en deudas para esto, para aquello. Por lo tanto, tengo que tener hasta 2, 3 trabajos para suplir eso. No me alcanza. Pero después de que salga de esto, yo ahí sí. Después de que yo termine, ahí sí. ¿Será que va a terminar? No sabemos. O sea, puede que sí, puede que no, pero yo no puedo estar a eso. ¿Mm? Son mentiras del enemigo. Porque así decía una persona, no, yo después de tanto fecha, después de tantos años, a la edad de que tengan, ahí sí. El día es hoy. Si alguno quiere venir de pos de mí, si alguien de verdad quiere seguir al Señor, ¿qué debe hacer? Y al negarse a sí mismo, ¿qué incluye? ¿Qué incluye negarse a mí mismo? ¿Qué incluye? Mis amados, ¿qué incluye? Todo. Si yo me estoy negando a mí mismo, incluye todo. Como lo decíamos en estos días, yo no puedo llegar a la vida cristiana y decir, bueno, yo le voy a rendir esto al Señor, pero esto no. Esto sí, esto no. Como si estuviéramos jugando a la pirinola, ¿no? Con el Señor es toma todo. No hay otra. La pirinola de Dios es toma todo. No hay otros espacios. Pero ahí está el lío, ¿no? Que nuestra pirinola sí tiene muchas otras variantes. Seguir a Cristo implica renuncia, entrega y obediencia. ¿Cuál sería la aplicación entonces en todo esto, mis amados? No nos toca especular sobre otros, no, sino examinar nuestra propia vida. La pregunta no es, ¿se salvó él? La pregunta más bien sería, ¿yo soy salvo? ¿He nacido de nuevo? ¿Hay frutos de arrepentimiento? ¿He confesado a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida? Y recordemos como 2 Corintios 2:6, hoy es el día de salvación. Hoy es el día. La palabra entonces nos confronta con la realidad, pero también siendo radicales. Cortar el pecado, nacer de nuevo, confesar a Cristo y vivir en santidad, según todo lo que hemos visto hoy. Cada pasaje. Surge entonces una verdadera pregunta. La verdadera pregunta es, ¿Cristo vive en mí? ¿Mi vida da testimonio de su gracia?
Mis amados, que cada una de estas enseñanzas que hoy el Señor nos trae a través de su palabra despierte en cada corazón un gran deseo de arrepentimiento genuino, un gozo verdadero, porque el Evangelio no solo confronta, también transforma y llena de esperanza. Vamos a orar. Yo quiero que su oración sea hoy muy, pero muy, pero muy personal. Si usted anotó cada pasaje, tiene que leerlo y volverlo a leer. Si es posible en casa, sentarse y conforme a la escritura y a lo que esté allí, hacer sus propias preguntas acerca de sí mismo, de cada uno de nosotros. Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Yo quiero que ahí con sus ojos cerrados, antes de empezar a orar, escuche esto, pero cierre sus ojos para que escuche esto que he escrito finalmente, por favor. Tomando primeramente unos versículos o retomando los que acabamos de compartir, pero haciendo énfasis en ellos para que ore, o si quiere usted ir haciendo su propia oración mientras va escuchando la palabra de Dios. Jesús mismo dijo, por su fruto los conoceréis. No basta con hablar de Dios o mencionarlo. La evidencia de una vida transformada por el Evangelio se refleja en frutos de arrepentimiento y obediencia. El apóstol Pablo hoy nos recuerda a través de la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La salvación no es solo una confesión verbal, sino una vida real y visible ante su presencia de cambio genuino. Hebreos nos recuerda hoy, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es evidencia indispensable de la obra de Dios en una persona. Es natural que algunas personas quieran consolar diciendo que alguien está en el cielo, pero la verdad es que solo Dios conoce el corazón y el estado final de cada persona. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la salvación no depende de cantar sobre Dios ni de relaciones con cristianos, sino de un arrepentimiento genuino y fe en Cristo que produce transformación. La especulación humana no cambia la realidad. Dios es justo y verdadero en sus juicios, como dice Apocalipsis 20:12. Más que discutir si alguien en específico se salvó o no, este tipo de situaciones nos llaman a reflexionar en nuestra propia vida y en la urgencia de predicar un evangelio claro. La muerte de cualquier persona nos recuerda que la vida es breve y frágil. La salvación es personal y no puede basarse en apariencias. Nuestra tarea como iglesia es proclamar el evangelio completo, que incluya tanto la gracia como el llamado genuino al arrepentimiento. Padre, gracias por este tiempo, por esta mañana que tú nos permites estar aquí, Señor, en tu presencia. Señor, tú eres claro, eres contundente, Señor, a través de tu palabra. Tú no concedes, Señor, una vida a medias tintas. Tú no concedes una vida, Señor, como decíamos ahora, de una vida de un cristiano carnal, como casi que siendo permisivo con el pecado. Claro que tú sabes que somos débiles, claro que tú sabes, Señor, que aún cometemos errores y fallamos. Y aún, Señor, sale a la luz esa famosa frase que se dice que tú amas a todas las personas aún como son. Y eso es una gran mentira. Porque esa frase parece que estuviera diciendo que tú igual nos aceptas así con el pecado y que podemos seguir igual que nos amas. Y eso no dice tu palabra. Tu palabra sí, por supuesto, nos muestra tu gran amor. De tal manera amaste a este mundo que entregaste la vida de tu único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que sí es claro en tu palabra, Señor, es que tú amas
a la persona a pesar de, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero tú, Señor, llegas a nuestra vida y por tu palabra y por tu Espíritu Santo empiezas una obra en cada uno de nosotros. El que comenzó la buena obra la perfecciona hasta el día del Señor. Tú nos amas a pesar del pecado, pero tú vienes, Señor, a transformarnos, a renovarnos, a hacer de nosotros nuevas criaturas ahora para que demos frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Porque aquel que dice que tú amas a la persona como es, nunca va a cambiar, nunca se va a arrepentir porque aún así cree que es amado. Tu palabra es clara, Señor, en mostrarnos que tú viniste a morir en una cruz, Señor, para perdonarnos, para redimirnos, justificarnos, pero también para santificarnos. Por eso, Padre, tenemos que ser claros y tener ese convencimiento de esta realidad en nuestras propias vidas, pero también a la hora de proclamarlo hacia afuera. Y no tener el lenguaje de aquellos que quieren suavizar las cosas con mensajes que realmente no corresponden a la verdad. Así nos digan lo que nos digan, que hasta a veces nos tratan de legalistas o fanáticos. Por supuesto, Señor, que debemos hablar con amor y con mansedumbre. Por supuesto, Señor, que no estamos para entrar en peleas con nadie, pero sí tu palabra nos enseña, Señor, que estamos llamados a contender por la sana doctrina. Y cuando hablas de contender a través del apóstol Pablo, era porque era necesario, porque se estaban levantando falsas enseñanzas, se estaban enseñando herejías y llevando a la gente al error. Y por supuesto que es hoy nuestra responsabilidad como cristianos genuinos llevar la palabra de verdad, el mensaje claro y contundente, Señor, como es. Porque muchos, Señor, pueden estar cayendo en el error y eso es tremendamente fatal, Señor. Muchos se están perdiendo con este concepto de creer que el evangelio se trata simplemente del amor y no de la justicia, o quedarse solamente con el amor y no aplicar la justicia. Y tú eres amor, pero también eres justo. Eres misericordioso, Señor, pero también eres juez. Padre, gracias por este hermoso tiempo. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que me acompañan esta mañana. Tu santo nombre, bendigo sus vidas, hogares y familias, Señor, para que todos juntos lleguen al pleno conocimiento de tu verdad, para que sean familias de Dios que te adoren, que te amen, que te sigan, que te sirvan, que te honren. Que aún en medio de las dificultades o necesidades, Señor, como aquella iglesia, Señor, que es exaltada por la fidelidad aún en medio de la escasez. Hoy, Señor, nosotros como pueblo, como iglesia, Señor, tú nos mires de la misma manera, porque sé que hay mucha necesidad, sé que hay muchas situaciones difíciles, pero aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor, tu pueblo con anhelo profundo de seguir, no mirándonos a nosotros mismos, Señor, sino a ti. Tú que eres el único y merecedor de todo honor y toda gloria por siempre y para siempre. Padre, gracias, Señor, te doy nuevamente por cada una de las personas que hace posible que esta obra pueda seguir adelante, afirmarse y extenderse. Gracias por las personas que ayudan, que participan, que oran, pero también que aportan financieramente, que es tan importante, Señor, para que esta obra funcione, crezca, se sostenga y se multiplique. Es vital, Señor, porque así tú lo has determinado en tu palabra, Señor. Que cada uno dé como ha sido prosperado y que lo hagan con amor, con alegría, con regocijo, con gratitud, porque tú amas al dador alegre, Señor. Y que cada uno dé como propuso en su corazón, con abundancia, Señor, porque así mismo segarán, como dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu maravillosa presencia. Gracias por tu palabra. Que hoy, Señor, sea afirmada a través de tu Espíritu Santo y caminemos en ella, hoy y siempre, Señor.
en el poderoso nombre de Cristo Jesús y en el poder también, Señor, de tu Espíritu Santo, que así sea. Todo honor y toda gloria para ti, por siempre y para siempre. Amén. Bueno, mis amados, que tengan un resto de día muy, muy bendecido. Que el Señor los llene de su favor y de su gracia. Recuerden que el lunes, miércoles y viernes tenemos devocional 6:30 de la mañana y el día miércoles estamos en capacitación de fundamentos de la fe. Un abrazo para todos.